¿Cómo están? Muy buenas noches. En los últimos meses sucedieron ciertas cosas. Primero fue Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que dijo, oigan, hemos notado que hay problemas con lo que reportaba la Fiscalía de Jalisco al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Después lo dijo la fiscal de la Ciudad de México. Dijo, lo que estamos encontrando es que se reportaba. Bueno, lo que ellos no sabían es que mis dos invitados de hoy, Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo te va? Carlos, ¿qué tal? Llevaban un rato haciendo un trabajo que, porque dudaban de esos números, podía demostrar lo que ahora se demuestra. El estudio se llama Fallas de Origen. Vamos a enseñarle hoy algunas gráficas, etcétera. Sí tenemos un problema de confianza, de confiabilidad en la estadística criminal, Edna. Sí la tenemos, Carlos. Bueno, y el público en general, cada que lleva un nuevo gobernador o un nuevo alcalde, señala al anterior como el manipulador de los datos. No podemos tener todos los pelos de la burra en la mano, porque no podemos entrar a las fiscalías a revisar carpeta de investigación por carpeta de investigación. Ni podemos viajar al pasado para ver si de verdad murió el que murió y murieron otros, ¿no? No podemos hacer eso. En caso de poderlo hacer, que es una de las recomendaciones, pero después llegamos ahí, podríamos constatar que se manipula. Lo que podemos hacer con métodos estadísticos diversos y el ingenio de gente joven y talentosa como Max es tener indicios de manipulación. No sé si te acuerdas, Carlos, que hace 2 años ya habíamos publicado un estudio donde utilizábamos metodología de estadística forense. Esta metodología es fantástica porque cuando se manipula un dato, se deja rastro. Y con estas metodologías puedes detectar esa manipulación. Mejoramos la metodología porque esto nos permite hacer comparaciones entre estados, entonces generamos un ranking y nos permite hacerlo periódicamente. Y nos permite ver qué están haciendo bien, lo que están haciendo bien. Sí. Y entonces señalar lo que están haciendo mal. Porque todo esto empieza porque siempre eran diferentes los homicidios dolosos entre el INEGI y nuestro sistema. De ahí empieza, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se cuenta bien a la hora? Y luego, arráncate. Precisamente, Carlos, como bien dices, la metodología del INEGI y la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son distintas, ¿no? Entonces, estas dos estadísticas no pueden coincidir, a pesar de que buscamos medir exactamente el mismo fenómeno, los homicidios, ¿no? Y el homicidio es el mismo, es que esto es muy importante. El homicidio es el homicidio, el homicidio. Ese es un mexicano que fue asesinado dolosamente. Exactamente. Y se contaba diferente, se cuenta diferente. Entonces, nosotros desarrollamos esta herramienta, que como dice Edna, se puede lanzar anualmente, para identificar qué estados del país están generando estadística criminal no confiable y identificar también cuáles sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, uno de esos componentes es esta comparación entre los datos del INEGI y los datos del secretariado, ¿sí? Entre otros de los componentes tenemos el análisis de las anomalías que pueden surgir entre los homicidios culposos, es decir, los homicidios que ocurren por accidentes, por negligencia y este tipo de cuestiones. Entonces, estas series deberían de ser aleatorias. Uno no puede predecir un accidente. No puede. Entonces, nosotros analizamos esta serie y descubrimos irregularidades, ¿no? Una irregularidad clarísima es cuando los homicidios culposos, es decir, estos accidentales o por negligencia, empiezan a crecer a una velocidad que la población no crece a esa velocidad. Entonces, ahí intuimos o sospechamos, identificamos técnicamente cuando tenemos una irregularidad, ¿no? Y esta irregularidad podría significar que en la verdad son dolosos y son clasificados como culposos. Son 4 pruebas estadísticas las que se aplican en este estudio y 3 tienen que ver con la relación doloso-culposo. Entonces encontramos anomalías y estamos viendo que muchos dolosos se van al cajón de los culposos. Y la carga es distinta, Carlos. Muy distinto que medir y evaluar un gobierno por los asesinatos Sí, hombre, que por un accidente de tránsito, que es igual de lamentable, pero caray, es un accidente de tránsito. Mira, hoy, para ejemplificar, hoy Pepe Merino puso un tuit aclarando que este estudio cierra hasta 2018. Ellos sí tienen acceso a las carpetas de investigación y han estado revisando una por una. Y encuentran un subregistro de delitos de alto impacto muy importante. Sí, sí, Pepe Merino de la Agencia Digital, de la Agencia Digital de la Ciudad de México. Entonces, aquí llegamos por aproximaciones a estos desvíos, subregistros, reclasificaciones o clasificaciones incorrectas. Pero
Pepe nos está mostrando que efectivamente se maquillan las cifras. En la conferencia de prensa que tuvimos, alguien me dijo, ¿puedes afirmar que maquillan? ¿Puedes ir a denunciar? Me encantaría. Pero la estadística, o lo que aquí utilizamos, es para acercarnos. Pero lo más importante, Carlos, es cómo lo resolvemos. ¿Cómo resolvemos este tema? Hace 2 años ya hablábamos Claro. de que teníamos este Es decir, problema. ¿cómo resolvemos que hay estados que lo hacen bien, que no son muchos, No son muchos. pero hay estados que lo hacen bien? Es decir, Sí. que todo indica que lo hacen bien, hay estados que lo hacen mal. Hay estados que lo hacen muy bien. Por ejemplo, pensemos en Colima, Aguascalientes, Zacatecas, ¿no? Ellos son los 3 pioneros en nuestro estudio. Del otro lado de la moneda tenemos los estados que peor lo hacen. Tenemos el Estado de México, Hidalgo y Michoacán. ¿De acuerdo? Ellos, ¿por qué salen mal en el índice? Tenemos 4 componentes, 4 dimensiones del índice, así como se construye, y estos estados salen mal en 2 o 3 de estos componentes, de manera que la calificación global es negativa, ¿no? Y es más, estos 3 estados ni siquiera logran la calificación aprobatoria si pensamos en calificaciones de la escuela de Sí, 0 al 10. están en rojo en los No llegan mapas al que estamos 6, viendo. no llegan ¿sí? al 6. Hay No uno, llegan al 6. el Estado de México está en 2.5, Carlos. En 2.5. ¿Cuál es el incentivo para maquillar? Pues que evaluamos el desempeño de las autoridades. político? Completamente político. Puede haber falta de capacidades, Carlos. Alguien que le llegue una carpeta de investigación y la persona encargada de la unidad de estadística pues no sepa cómo clasificarlos. Hay errores humanos. Ahora, por lo que presentó este tuit que puso Pepe Merino de la agencia, dices, pues si son errores humanos tienen un problema de capacidades total. Ajá. Muy grande. Así pues, es. Y otro es un maquillaje motivado por temas políticos. Claro, porque entonces ya bajé en homicidios dolosos. Mírenme. Querido Carlos, Exactamente. déjame decirte que hace 2 años, cuando hicimos el primer estudio, trajimos a un oficial del Scotland Yard que le dieron la nada grata tarea de revisar las estadísticas de su cuerpo de seguridad, del cuerpo de seguridad al que trabajaba. No te quiero decir lo que encontró. Había manipulación en el Scotland Yard. El incentivo es ese. Si me vas a evaluar a mí, si vas a evaluar mi trabajo a partir de indicadores de incidencia delictiva, pues existe el incentivo a maquillar. ¿Qué pasó allá? James Patrick, este agente del Scotland Yard, se presentó sus resultados ante el Parlamento británico y se creó una agencia para auditar esos datos. Entendieron que para cambiar los incentivos se necesita de un observador externo que revise, que examine. Porque me sorprendió mucho que nadie audita esas cifras. Precisamente, ¿no? ¿No? No, O sea, no hay nadie de fuera que diga, espérame, esto porque nadie las audita, ¿no? Así es. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha sentado con el INEGI ya en ocasiones para revisar estos procesos, pero no se ha logrado que todos los estados adopten la metodología y los procesos tal como deberían de ser. Encontramos municipios que tal vez no registran los homicidios tal como se debería porque hay ahorros en formación, no hay presupuesto, bueno, incentivos políticos e institucionales. Motivos hay muchos, ¿no? Ahora, ¿por qué importa contar bien la incidencia delictiva? Mira, Carlos, hoy cerramos la conferencia de prensa con una pregunta bien dura. Alguien dijo, ¿y dónde está el registro de los muertos que aparecen en fosas? La primera razón que yo te daría es por respeto a la víctima. O sea, si el Estado no pudo salvaguardar y proteger su vida, por lo menos que lo registre. Es la puerta de entrada a la justicia, Carlos. Así es, así es. Entonces, pues sí, parece que va a haber una clasificación dentro de homicidios donde va Aparecer. el campo donde puedes tú registrar los cuerpos que aparecen en fosas por respecto a las víctimas y a sus deudos. Segundo lugar, es un tema de rendición de cuentas. Si las maquillan es porque el político quiere quedar bien con sus electores, pero puede ser que los esté engañando. Es un tema de rendición de cuentas. Y tercero, Carlos, para que no veamos el fenómeno criminal así, borroso, porque registramos mal. Porque además no se pueden aplicar buenas políticas públicas Precisamente. si no se tiene la información correcta, ¿no? Pues si veo así, no le voy a dar nunca al blanco. No le gusta. Mira, si Nunca yo le no voy a tengo dar- cifras veraces, confiables, yo no puedo hacer un buen diagnóstico. Yo puedo tener policía municipal, incluso una guardia nacional, pero si parten de un diagnóstico errado, ¿cómo le quieren dar a la solución? ¿No?
Entonces necesitamos estadísticas confiables para crear políticas públicas precisas, eficientes, que la tienen al problema. Sé que te has sentado, Edna, y hace muchos años, cuando haces este tipo de cosas, te sientas con las autoridades y los ves. Supongo que esto está platicado con el secretariado y con el INEGI. Sí, así es. Hoy tuvimos a un representante del Centro Nacional de Información y a un representante del INEGI. Han hecho esfuerzos, Carlos, los reconocemos. Es importante lo que han hecho para mejorar la calidad. Hay un trecho que todavía hay que recorrer, que creo que tiene que ver con esta capacidad de alguien de auditar estas cifras. No las tiene el INEGI, no las tiene el CNI del Secretario de Ejecutivo, el Centro Nacional de Información. Entonces sí generamos un espacio donde estos incentivos prevalecen a manipular las cifras. Bueno, entonces, pero además lo que me parece increíble es que hay 3, 4 estados donde otros estados podrían decir, ¿qué haces? ¿Tú qué haces bien? Si tuvieran la voluntad, ¿no? Si tuvieran la voluntad y sobre todo si decidieran abrir las puertas para conocer sus procesos a detalle. Si, por ejemplo, si Colima o Aguascalientes nos invitaran, podríamos mapear todo el proceso y replicar su modelo en otros estados donde la generación de información no está funcionando. De igual manera, si pudiéramos saber exactamente qué pasa en el Estado de México, en Michoacán o en Hidalgo, sabríamos dónde está la falla. Llegaríamos a la falla del origen. Resolveríamos la falla de origen. La falla de origen. La resolveríamos si entendiéramos los procesos, dónde fallan, qué hace falta y si pudiéramos cambiar el incentivo político, que yo creo que es muy potente. Más de una vez he escrito que nos hemos vuelto un país experto en contar nuestras tragedias. México Evalúa me acaba de decir que ni siquiera contamos bien nuestras tragedias y esto, lo que nos pasa con los homicidios, es una enorme tragedia. Todo está en la página de México Evalúa. Ya hemos puesto la página a lo largo del programa. Felicidades por esto, Carlos, Edna. muchas gracias, Carlos. Gracias, querido Carlos. Que les vaya muy bien. Esto es Bote Pronto. Mañana a las 9:30 de la noche estoy de regreso con ustedes. Que les vaya bonito.